Hola, ¿qué tal? Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. andas? Oye, Vamos allá. es tópica la pregunta, pero es que una historia como esta, con tanta intriga, tantos giros, un suspense compuesto por ingredientes tan diversos, no sé, es lógico que el lector quiera saber de dónde surge una historia como esta, el mentiroso. Pues sí, diversas fuentes, como ya decía hoy en la entrevista, que hemos ido un poco a tope respondiendo a estas preguntas, pero básicamente ya he mencionado que lo que es el germen de la historia surge hace muchos años. A mí esta imagen del hombre despertándose en una fábrica con un hombre al lado muerto, tendría que intentar recordar por qué se me ocurrió o de dónde vino, si fue un sueño, que a veces tengo sueños y me despierto y me acuerdo del sueño. No recuerdo muy bien, pero estoy seguro de que es una idea que apunté y valoré muchísimo desde el principio. Me pareció muy buena premisa, porque de un balonazo abres un montón de preguntas en el lector, ¿no? Tienes la pregunta de quién es ese hombre, tienes la pregunta de cómo han llegado allí, y si el tipo tiene amnesia, pues esto es genial, ¿no? Que sería, si además el propio narrador no sabe explicarlo, que con un solo toque de balón, por hacer el símil futbolístico, Ujú. metes un montón de goles, ¿no? Porque consigues muchísima curiosidad en una escena. Entonces por eso me pareció súper buena. Y he tardado muchísimos años en ir encontrando el camino, ¿no? Para seguir. Pues quién, la identidad del muerto, he jugado con varias opciones, dónde se desarrollaba, si era una novela de estilo policíaco, espionaje o doméstica, como ha terminado siendo una novela doméstica que ocurre en un pequeño pueblo, que todo se reduce a un misterio entre familias, a un misterio entre vecinos de un pequeño pueblo. He tardado años en encontrarle el desarrollo, ¿no? a la idea. Pero la idea per se lleva muchos años ahí, técnicamente, pues como el mal camino, ¿no? Sí. Comenzar con un gran golpe, ¿no? Un tipo que aparece entre los árboles, muere y dice una palabra, pues que es que esto con esto, como suelo decir yo, le vendes 100 páginas al lector. Ya sabes que el lector te ha comprado las 100 primeras páginas del libro, te las ha comprado, las va a leer. Después tienes que ser bueno y te tienes que mantener curioso y enganchado. Pero luego estas novelas, estos comienzos, estos arranques potentes, sabes que le metes al tipo en el libro. Vamos, yo también subiría de 100 a 250, porque por lo menos hasta las 250, vamos, y luego sigues, pero que las 250 te la vendo yo también. Eso es, sí, yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo que lo haces avanzar clarísimamente con una premisa así. Además, yo creo que La isla de las últimas voces también era otra novela que tenías por ahí guardada, ¿no? De hace tiempo. Sí, Que también también, ocurrió lo mismo. A mí vamos, me dices eso y pienso que tienes que tener escondido, vamos, en los cajones, vamos, cientos de historias como esta. pues tengo no cientos, pero sí que tendré ahora mismo una docena de carpetitas. Yo lo organizo todo en mis carpetitas, en mi ordenador, y yo siempre creo una carpeta cada vez que tengo una idea. Ujú. Y después, si esa idea se enriquece o se une con otra, pues lo creo un archivito en esa misma carpeta y creo otro archivito. Me gusta crear todo porque así tengo un diario de bitácora de cómo ha ido mi imaginación evolucionando. Entonces yo ahora, si abro mi carpeta de ideas o de cacharritos que tengo por ahí, puedo decir que tengo pues, unas 10 cosas que son ideas que se me han ocurrido durante este año y el final del año pasado, que muchas veces es un sentido archivo que dice a un personaje al que le pasa esto y tal, pum, ahí se queda. Entonces después, dentro de unos meses, volveré sobre esa carpeta y empezaré a trabajar, a añadirle cosas, a hacer comentarios, notas sobre lo mismo, hasta que algún día crezca lo suficiente para que ya lo aborde como si fuese un proyecto de novela. De hecho, en tu novela hay un momento que se dice que para los escritores todo es susceptible de ser material para escribir, a raíz de una cosa que ocurre. O sea que entonces Miquel Santiago es un escritor que va apuntando todo lo que ocurre a su alrededor y puede ser susceptible de ser usado el día de mañana, ¿no? Para un escritor todo, absolutamente todo es material. Es nuestro trabajo. Otra cosa es ser mal escritor, como es el escritor de la novela, y no tener inventiva, ¿no? Capacidad de disfrazar la realidad
y presentarla de una manera amable, disimulada, para que, aunque tú estés hablando de tu primo aquel que jugaba a las maquinitas, pues cuando él lea la novela no se dé cuenta de que es él, ¿no? Aunque se lo vuela. Y entonces aquí es donde entra un poco la capacidad de imaginar y de hacer literatura, ¿no? Pero es cierto que yo estoy continuamente escuchando historias, y la próxima vez que yo vaya a Sevilla, si tengo una mesa con vosotros tres, y alguno cuente una historia, pues si esa historia tiene para mí las hechuras o los ingredientes de algo que podría terminar siendo parte de un thriller, pues es que no necesitaré ni apuntarla. O sea, la voy a memorizar ipso facto y después ya la escribiré en algún otro lado. Entonces sí, es importante tener cuidado cuando se está con un escritor. Oye, Miquel, yo lo que no he podido pasar por alto es que es una novela que se desarrolla en el País Vasco. Por fin te traes una novela al escenario geográfico de nuestra tierra, ¿no? Hemos tenido que esperar un poquito. Pues sí, ha sido como un proceso, yo diría que natural, ¿no? Yo empecé viviendo en el extranjero, al mismo tiempo yo era muy deudor de referencias extranjeras, yo soy un gran lector de Stephen King, de todos los autores de thriller internacionales, no tanto de autores españoles de thriller, que sí que los ha habido, pero bueno, pues yo no era tan seguidor de ellos. Lentamente, a medida que me he venido a vivir a Bilbao, a medida que además he ido conociendo autores, he ido leyendo obras que ocurren aquí, me ha parecido que conseguían el mismo efecto que cualquier otra novela. Yo me he ido, ya desde hace unos años tenía el desafío de ambientar algo aquí, ¿no? Sabía que tenía que romper esa membrana, ¿no? Que me separaba un poco a nivel de referentes, culturales, incluso miedo quizás a hacer una novela demasiado costumbrista, una novela que tratase temas que a mí no me han interesado nunca, pero pues que siempre han ocurrido aquí, y que parece que el escenario del País Vasco se presta a determinados tipos de historia, pero no a otros, ¿no? Entonces, yo ensayé esto bastante, trabajé en un par de ideas antes de lanzarme a poner mentiroso, y he creado Ilumbe, ¿no? Que además también es un reto, o sea, es una idea o una ambición de tener un escenario un poco reutilizable. Lo mismo que Stephen King tiene su Castle Rock, sí, o la señorita Fletcher tiene Cape Cod, pues a mí me gustaría que Ilumbe fuese un universo, es imaginario el pueblo, aunque realmente se ubica en un lugar real, pero es un pueblo imaginario. Pero a mí me gustaría que novela a novela, pues aunque los personajes no repitiesen, aunque fuesen tramas completamente diferentes, Ilumbe estuviese ahí, como una especie de universo, de guiño, en los que los lectores pueden ir encadenando y se pueden ir enriqueciendo los detalles de este mundo, ¿no? A mí eso me gusta, me atrae esa idea. Es una de mis decisiones, vamos a decir, literarias o de carrera de autor que tengo más claras, que es que mis tramas en realidad son tramas que pueden suceder en cualquier sitio, no son dependientes, quitando igual la isla de las últimas voces, donde sí necesitábamos una isla remota. Pero, por ejemplo, Tom Hardy, El mal camino, la última Los Tremor Beach, si tú lo piensas, son novelas que necesitan unos componentes escenográficos comunes, ¿no? Costa, acantilados, bosques. Yo siempre estoy dando vueltas alrededor de las mismas cosas. Mis claves, mis fetiches narrativos son siempre los mismos, con lo cual el esfuerzo de tener que documentarte y recrear nuevos ambientes, pues bueno, a veces te apetece, porque te apetece viajar y documentarte sobre Italia, por ejemplo, pero otras veces es demasiado trabajoso. Tú lo que quieres es centrarte en los personajes, en las relaciones familiares, en lo que ocurre en la historia, ¿no? Entonces, crear un escenario reutilizable es otro de los, vamos a decir, de los retos de crear Ilumbe, ¿no? Oye, ¿y es posiblemente tu novela más personal? Pues la gente me está diciendo que sí. De hecho, lectores muy, muy fieles que han leído todo, me dicen que es la novela en la que más me han notado, ¿no? Hombre, yo dejo caer algunas cosas biográficas bastante importantes que además todo el mundo sabe, porque además en los abastecimientos hablo de mi madre, y todo el mundo sabe que he contado historias que me han tocado muy de cerca estos años. Entonces, sí que, y desde luego, siendo yo vasco y teniendo mi segundo apellido, Garaycoechea, que es mi segundo apellido, es el apellido de mi madre, pues que los personajes se apelliden Garaycoa y que la novela ocurra en un lugar donde he veraneado desde niño, pues todo eso ayuda a que
pongas casi más intimista y que dejes sacar más de ti casi sin darte cuenta. Aunque yo siempre he pensado que mis personajes, claro, siempre les presto algo de mí mismo. Todos mis personajes son un poco yo, más otro personaje que tiene un rasgo temperamental muy claro. En el caso de Alex, en El Mentiroso, es un tipo superviviente, un tipo duro, un tipo zorro, astuto, callejero, que ha sabido buscarse las castañas toda la vida, solo, sin ayuda, y que ante este problema que le surge de este asesinato, pues él va a hacer lo que ya sabía hacer, lo que ha hecho toda la vida, que es intentar resolverlo por sus propios medios. Es que no es que seamos amigos íntimos, pero bueno, eres un personaje público en cierta medida, y por eso te iba a decir que Alex puede ser el personaje que más me recuerde a ti de todos los que yo he conocido. Quizás el que tiene más cosas para mi manera de opinar, ¿eh? Es el que más me recuerda a ti. Sí. Te lo agradezco muchísimo. No me molesta, así como hay una crítica que he oído alguna vez sobre mis obras de es que todos tus personajes se parecen. A mí es algo que siempre me ha gustado. De hecho, es algo que le encuentro muchísimo atractivo. Esto de tener casi, ¿sabes? Como dicen que Antonio Resines siempre hace de Antonio Resines, o que Harrison Ford siempre hace de Harrison Ford. Miguel Santiago siempre escribe eso de Miguel Santiago. O sea, no me importa esa etiqueta, ¿no? Porque yo creo que el personaje que se crea al final es un personaje que es con el que se empatiza, a la que la gente le cae bien, porque es un tío que es bastante tonto, torpe, antiheroico, pero desde luego de buen corazón, romántico, leal. Entonces, bueno, pues es un personaje que gusta. A mí me parece que es muy difícil crear personajes con los que empaticen, y me siento cómodo repitiendo un poco esas características de todos mis personajes. Además que, para serte sincero, si escribes en primera persona, es muy difícil, es muy difícil, no es un ejercicio literario súper digno, porque igual a mí, yo no tengo la altura para hacerlo, el inventarte una personalidad completamente diferente a la tuya, ¿no? Sobre todo cuando estás escribiendo en primera persona. Yo sé que hay grandísimos escritores que lo consiguen, y yo me quito el sombrero. Por ejemplo, dicen que tiene una novela llamada Dolores Claiborne, que Dolores Claiborne habla en primera persona y es una mujer negra de los años 70, doméstica en una casa, una mujer, y lo clava. Y ese es Stephen King, ¿no? Entonces dices, bueno, es que tú eres un genio, ¿no? Pero a mí me resulta mucho más fácil dejar caer pequeños guiños autobiográficos, pequeña literatura un poco de diario, ¿no? Que es lo que hago yo con mis novelas. Vamos, de todas maneras, ya te digo, a mí no me... Yo veo en tus novelas elementos comunes, pero no creo que tus personajes se parezcan unos a otros tanto. Tienen algún guiño tuyo, pero que yo no... Hombre, no me las he leído todas, pero me he leído la mayoría, y no creo que los personajes sean tan parecidos. Vamos, incluso yo a Alex no me ha recordado a ninguno de los anteriores. Pues me alegro. Oye, pues hablabas de primera persona. Esta novela está escrita en primera persona. Un Alex que sufre amnesia y no sabemos en la novela, al menos en un principio, si nos está mintiendo, si vive en un sueño. ¿El Mentiroso fue el primer título que tenías previsto? No, nosotros, Eloy y yo compartimos editora, se llama Carmen Romero, y pues hoy he descubierto precisamente que raras y qué diferentes son las relaciones que cada uno tiene con su editora. Yo con Carmen, yo hay una cosa en la que confío plenamente en Carmen, y es que titule mis novelas. O sea, yo siempre escribo una novela, la titulo de una manera un poco en clave, novela 5 o algo, una novela thriller del País Vasco, pum. Y después Carmen se empieza a romper la cabeza con el título. Y Carmen es la que titula mis novelas. Y El Mentiroso es obra suya. Y de hecho es un título que ya estaba elegido hace muchos años, porque, como ya te he dicho antes, no es la primera vez que intento escribir esta historia. Y hubo un intento que fueron unas 200 páginas que no persistió, o sea, no seguí con él, que a Carmen le había puesto el título. Entonces, cuando yo volví sobre la idea de la amnesia, el tipo que se despierta, tal, Carmen me dijo, oye, pero es que esto vuelve a ser el mentiroso. Y es que es el mentiroso. Pues venga, pues que el título es el mentiroso. Oye, y para escribir las novelas que escribes tú, ¿uno debe de dominar las mentiras, los engaños y dominar al lector? Tienes que dominar tu
tienes que dominar tu cachivache, ¿no? Es que eso lo notan los lectores, lo notamos los lectores, que cuando un autor no es el gallo del corral, no domina su historia, no maneja exactamente al lector como él quiere, pues entonces nos aburrimos y desconfiamos del autor. Esto pasa por muchísimas cosas de mal escritor, que bueno, no nos vamos a poner a hacer una lista de lo que son los malos hábitos, pero yo siempre digo que el lector es muy listo, y el lector que ha leído mucho además no se deja engañar, y una primera impresión en el texto ya le deja entrever la calidad del narrador, el carisma, lo clara que tiene la trama, la calidad de lo que va a leer, la calidad de la ficción, la calidad de la fantasía en la que el autor le va a sumergir, ¿no? Entonces, desde luego, yo lo detecto, y yo soy un autor, no tiene calidad, no sabe mentir bien, no me engaña con una buena frase, no me engaña con una buena ambientación, con unos buenos trucos para ambientar la historia, con un buen diálogo, pues no les suelo dar ninguna oportunidad, ¿no? Y creo que los lectores conmigo van a hacer lo mismo. Espero que no. Quiero decir que el día que yo no mantenga un nivel de calidad muy alto en lo que escribo, en que mi prosa sea muy limpia, que mis tramas estén perfectamente organizadas, que el ritmo tenga un sentido, que los personajes sean verosímiles, coherentes, que tengan sentido común, que la gente le encaje lo que hacen. Todo eso hace que una historia te atrape, y porque te hace soñar. En el momento que algo te despierta del sueño porque está mal escrito, mal. Entonces ahí tienes que ser un grandísimo mentiroso, pero también un hipnotizador, un prestidigitador. Tienes que ser todo eso que se utiliza para crear fantasía, ¿no? E ilusión. Uh-huh. Vamos, yo lo sabía lo sabía. No, tampoco es que quiera alardear. Pero yo cuando empecé a leer tu novela, hubo un momento en que dije, no voy a averiguar por dónde van los tiros hasta por lo menos la página 250, 300. Y más o menos es lo que me ha ido pasando. Pues sí, bueno, yo ahí en El Mentiroso, como ya te digo, la manera un poco de funcionar y de pensar es esa, ¿no? Es decir, bueno, yo con este arranque tan guay, tan poderoso, con esta pregunta tan potente, yo sé que voy a mantener al lector a mi lado, a mi verita, lo voy a tener 100 páginas, ¿no? Pero después le tengo que dar más cosas, porque una pregunta que no se responde puede llegar a aburrir, ¿no? Yeah. Entonces ahí es donde tienes que entrar a jugar a otros juegos, ¿no? Yo en El Mentiroso os voy a proponer diferentes cosas que tú sabes como lector que son divertidas, ¿no? La primera, que ha habido un asesinato y que van a empezar a aparecer sospechosos, ¿no? Aunque yo no te lo tenga que decir, no tengamos que hablar canónicamente como Poirot, ¿no? Que llega y dice, bueno, que nadie salga de esta mansión porque vamos a sentarnos todos en el salón y yo voy a ir haciendo preguntas. Bueno, eso es la manera canónica antigua de hacer un quien lo hizo, ¿no? Pero hoy en día un lector ya sabe que ha habido un asesinato y ya se sitúa, dice, bueno, entonces empieza a hablar con esto, entonces toda la gente que este autor me va a presentar a partir de ahora pueden ser sospechosos. Y yo sé que juego con lectores que saben eso, entonces yo juego ese juego, hago que empieces a intrigarte, a pensar, a teorizar, a intentar definir la novela, que es lo que has dicho tú, y muy bien dicho, ¿no? Que es una de las cosas que más pueden frustrar a un lector, no definir esa novela, no saber de qué va. O sea, entonces, en el momento que el lector pasa de esa escena de tensión que podría dar pie a cualquier tipo de historia, pero empezamos a enseñarle la patita y decir, es que esto es un quién lo hizo en realidad, es que esta novela va a ser un misterio. Pues yo espero que cuando llegue a ese punto el lector diga, vale, me encaja, qué bien, qué divertido. A ver cómo me lo juega este tío. Bueno, ya le he vendido otras 100 páginas, ya le tengo otro ratito conmigo, pero a ver cómo lo juegas, porque claro, si empiezas a hacerte el tonto y presentar personajes que son muy obvios, o un asesino claramente que lo señalas desde el principio, pues el lector inteligente te va a decir que te dé dos duros, pero hay que jugar con eso. Y después al mentiroso, además, para sujetar y para engrandecer y para que sea todavía mucho más divertido, le metemos esta doble trama de la persecución, ¿no? O sea, de que Alex no sabe si él es culpable, él aparece pintado como el culpable en la escena del crimen y la policía en algún momento pues va a encontrar el cadáver y va a comenzar sus pesquisas, con lo cual esto viene a reforzar la tensión de la novela, viene a meterle otro chute de energía, ¿no?, al lector, decir, entonces además de que tenemos este misterio en el hemisferio derecho del cerebro, en el hemisferio izquierdo este tío me está pidiendo
que encima lo pase mal porque tenemos prisa. Entonces, eso es lo que yo creo que crea una novela, que es un deleite, ¿no? No quiero decir la mía, que no estoy intentando hacer autobombo, pero sí digo que cuando un lector se lo está pasando bien y se está deleitando, es cuando no suelta el libro, ¿no? Y cuando quiere volver continuamente al libro. Eso es lo que yo intento conseguir. No, pero vamos, que ya te lo digo yo. Aunque tú no lo digas, te lo digo yo que aunque yo hasta la página 300, 250 no llegase a realizar ninguna hipótesis en condiciones, no me he aburrido en ningún momento. Estaba perdido, pero no me aburría porque todo lo que me dabas me interesaba. Así que te lo digo yo. Oye, y la novela comienza con Alex, el protagonista, despertando junto a un cadáver que luego va a tener mucho más protagonismo del que se le presupone en un principio. ¿Esto iba a ser así desde el comienzo o el personaje, este fallecido, que no sé si comentar quién es, se te ha escapado un poco de las manos y se te ha revelado en la novela? No, sí sabía. Esto fue una de las decisiones, yo te digo, que fueron fundamentales para empezar a escribir El Mentiroso. O sea, yo cuando me decidí a escribir esta novela era porque ya tenía claro que ese personaje iba a ser ese escritor y que todo lo iba a enlazar con esa identidad y esa historia del libro, que también me parecía otro de los contrafuertes así guays de la novela, ¿no? De lo que apuntalaba, vamos a decir, la intriga. Es decir, joder, este libro, claro, esto de entrada te permite técnicamente incluir a un montón de gente como posibles sospechosos, ¿no? O sea, ya automáticamente todo el mundo que aparece en ese libro ya puedes elegir, ¿no? Ya, digamos, la intriga, la anchura de la intriga, la dimensión que tiene la intriga, se engrandece, ¿no? Podría haber sido cualquiera, todo el mundo tenía un motivo. Ahora solo tienes tú que empezar a indagar. Entonces, que el escritor fuese un escritor que hubiese escrito ese libro es muy importante para empezar a dar pasos. No, pues un personaje que para estar muerto está muy vivo. En sentido, este muerto está muy vivo. En sentido figurado, y me ha resultado un personaje súper interesante. Sí, es que ha quedado un personaje interesante porque es un tío mezquino, es un tío, en el fondo es un villano. Es decir, como tal, los villanos de esta novela están muertos. Yo siempre he hecho una reflexión cuando terminé de escribirla, de que en esta novela los verdaderos villanos han muerto, ¿no? Bueno, sí que hay uno que está vivo, pero bueno. Entonces, empecé a escribir al Félix Arcarazo, que por cierto es el nombre de mi vecino, en Bilbao, a que le tuve que pedir permiso además para ponerlo en el libro, porque yo iba todos los días a coger el correo al buzón y veía su nombre. Entonces decía, ¿qué nombre más bueno? Me encanta, este lo voy a utilizar. Y cuando puse el nombre de escritor puse el suyo, ¿no? Félix Arcarazo. Me lo he imaginado, pues, fielmente desde el principio, ¿no? Un tipo inteligente, pero al mismo tiempo con muy pocas habilidades sociales, un escritor poco imaginativo que ha tenido la suerte, la toca la lotería de escribir una novela muy famosa, pero no sabe seguir, no tiene herramientas para crear otra, que por el dinero, por la presión económica, por ser un mal inversor, por un montón de razones, incluso por Hacienda y que le persigue como un rodillo, el tipo pues se ve obligado pues tendré que sacar las muelas a la gente con tenaza y tendré que sacar los secretos como haga falta, ¿no? Y entonces sí, se convierte en un malo muy no sé si empatizamos con él, ¿no? De alguna manera, de su miseria, su soledad, se ve que escribe ahí en una roulotte, no sé, sí que está tirado, ¿no? Es que a mí me ha resultado un malo que al final, por su culpa, la ha liado de tal manera que es que te da vidilla un malo así. Sí, es un personaje malo, pero que de alguna manera puedes comprender. Y eso es guay. Eso a los lectores, a la gente que consume cualquier historia, le encanta, porque ese es el paso, es la diferencia entre un monstruo y un malo, ¿no? Para mí. El monstruo es ese villano al que no lo entendemos, ¿no? Pues yo qué sé, el tío de Seven, ¿no? ¿Qué hay en esa cabeza? Sí. Esos psicópatas. No lo puedes comprender. O sea, tú sabes que algo falla terriblemente dentro de una cabeza así y lo que hace es provocarte un terror absoluto, ¿no?
Pero un malo como Félix es un malo humano, no es un malo que hace las cosas por una razón. Entonces tú ahí puedes llegar incluso a empatizar y a defender al malo, ¿no? En algunos momentos. Y eso también es muy divertido. Por eso a mí me gusta en esta novela que han quedado todos los... No hay ningún monstruo, digamos, como tal. Y que es un recurso que se usa mucho, es muy facilón, ¿no? Crear ese monstruo que, pues voy a matar a uno, lo voy a crucificar como el Cristo de la... joder, vale. ¿Y por qué lo hice? No, porque de pequeño le violaron. Vale, sí, o sea, tiene sentido, pero está como muy visto, ¿no? Y a mí me gusta crear malos un poco, pues, con una motivación humana. Oye, pues ahora que hablamos de esas motivaciones, una historia con una trama enrevesada de las que enganchan por su misterio y aparte enganchan por un montón de ingredientes más que contiene la novela, ¿no? Un escritor para pensar estas historias debe tener un lado oscuro o muy oscuro, ¿y eso no te da miedo? Bueno, yo creo que un escritor tiene que ser muy fiel a sí mismo y tiene que enfrentarse a sí mismo y a no tener miedo de indagar y hacerse preguntas y responderlas, aunque sea por escrito. Quiero decir, tú tienes que escribir la verdad en una novela, la verdad hasta donde tú la conoces, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, pues me imagino un malo asesinando o me imagino a un personaje haciendo determinada cosa, pues yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿En qué me baso? Tengo que comprenderlo. Tengo que comprender todo lo que ocurre en el libro, ¿no? A nivel emocional. Y muchas veces, pues eso significa decir y hacer, aunque sea por escrito, cosas que no le contarías a nadie, ¿no? Pero bueno, yo, ¿sabes lo que te digo? Creo que todos tenemos esa parte de nuestra cabeza terrible, inconfesable, llena de obsesiones, que jamás diremos a nadie y nos moriremos con ellas, ¿no? Yo creo que todos la tenemos. La suerte de un escritor es que la coge, abre la tapa, la mira y después la escribe de una manera que parezca que nadie se la ha contado. No, y tú puedes hacer incluso terapia y sacarte toda esa mierda, con perdón, sin que se note mucho, ¿no? Oye, y algo que me ha resultado muy bonito es que Alex tiene una madre que forma parte de la trama, aunque ella falleció unos años antes, ¿no? De que ocurriera la historia que se narra. Yo sé que con este personaje hay un guiño a tu madre que me ha resultado muy bonito y es un homenaje que ahí queda, ¿no? Pues sí, es un homenaje. Mi madre estaba enferma cuando yo empecé a escribir, lo iba muy bien, después le fue peor. Pero yo tenía yo quería que me hubiese gustado. De hecho, uno de los momentos más duros de haber perdido a mi madre fue cuando me llegó el libro. Yo siempre lo primero que hacía era llevarle el primer ejemplar que me llegaba de la editorial a mi madre de toda la vida, para que lo pusiera ella en su estantería. Uh-huh. Y estaba muy orgullosa, ¿no? de los libros míos, claro. Y entonces, cuando recibió el primer ejemplar, no fue nada fácil ese día. Yeah. Pero me alegro de haber hecho un homenaje a mi madre, porque mi madre fue, y se lo conté antes a Marisa, mi madre era una grandísima contadora de historias. Mi madre, y esto parece el típico amor de hijo, es que es verdad, porque además yo he estado con otros niños, con otros amigos, y cuando mi madre se ponía a hablar, la gente la escuchaba, ¿no? Se callaba porque tenía un don para contar historias, para arrancar una historia con una frase que capturaba la atención y sabía contar, ¿no? Entonces, para mí ella es mi maestra, mi auténtica maestra, la primera maestra que he tenido, ¿no? En esto de contar historias. Entonces, también el homenaje va por eso y desde luego por haberla perdido en medio de la escritura, que bueno, pues hay que aprovechar y hacer un homenaje no solo a tu madre, sino a toda la gente que sufre esa enfermedad, que es una, pues bueno, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Es decir, pues hacer que en cada libro tienes que ir dejando un poco de tu vida, ¿no? Y yo por lo menos lo hago. Entonces en este libro he querido hablar de eso, me lo he querido sacar, era como un demonio, era como un mal pensamiento y necesitaba sacarlo y me ha logrado mucho. Y que de paso sea un homenaje a mi madre, claro. Oye, y casi para concluir,
tus novelas son casi, digamos, una invitación a hacer una película de ellas. No te llegan ofertas, no hay ningún proyecto. Pues hay cositas, hay avances, hay consultas, hay movimientos, no te digo que no, porque no tampoco se está cuajando nada, no está consolidándose nada. Porque esta me ha resultado muy, muy cinematográfica. Sí, es muy visual, es muy visual. Mm. Está en manos de algunos agentes que se dedican a moverlo por productores, por las plataformas. Hay mucha demanda de contenidos y se está leyendo mucho. Yo sé que mi libro se lo ha leído bastante gente del mundo de audiovisual, de las plataformas, de productoras importantes en España. Y bueno, pues siempre estás con la idea de que algún día sonará la flauta, si no es por esta, por Tremor Beats, si no es por Tremor Beats, por la de las últimas voces, que son todo proyectos que se han ido lanzando. Y bueno, pues el mundo del cine es muy difícil, es un milagro, ¿no? Casi que ocurra. Así que yo a lo mío, ¿no? Que por ahora son los libros y sigo sacando ideas hasta que quizá alguna cuaje, ojalá. Oye, Miquel, y una curiosidad que tengo, esto ya es propia, o sea, es curiosidad mía. Al final me parecía a mí que de aquí se podía sacar una playlist del libro, pero creo que al final se quedaron las canciones un poco por el camino. ¿Me ha parecido a mí o nunca fue tu intención? Bueno, tengo un poco de síndrome de DJ, ¿no? Cuando estoy escribiendo me gusta poner ahí mis canciones favoritas, mis fetiches un poco musicales. En esta novela, ¿sabes lo que pasa? Que es una novela que ocurre muy rápido. Aunque le he metido un par de guiños con Chet Baker, sí. con los Rolling, Es que al principio ha sacado canciones de Bob Dylan, de los Stones, sí. y veía que yo iba anotando, pero a medida que avanzaba el libro, quizás por las circunstancias del libro, ya han ido desapareciendo un poco, las canciones no aparecían tantos como al principio. Sí, igual sí, y además sé que os gusta y voy a tener cuidado de intentar mantener eso, que creo que a la gente que me lee le gusta. No, a mí me encanta porque luego, perdona, es que luego me he encontrado cada joya que me ha descubierto escritor o escritora que he dicho, ¡oh, qué buena esta canción! Pues mira. Sí, claro, porque solo ponemos las muy buenas, claro. Pero sí, no, en este libro como todo iba tan rápido, pues en el fondo, cuando ha habido una oportunidad de ambientar un poco con la música, lo he hecho. Lo que pasa es que después pues la cosa se pone tan trepidante que no hay manera. Pero en fin.